preferido esperar, con todo el tema que ocurrió, de que salía prensa, con el tema del toque de queda, he preferido esperar a que acabara todo el proceso judicial que establecí contra el Ayuntamiento de Portugalete para poder salir a aclarar todo lo sucedido. Y he preferido esperar porque normalmente las opiniones o los dimes y diretes se los lleva el viento, pero una sentencia judicial firme creo que es importante remarcarla y es importante además que salga todo y cierre todo este expediente y todo este proceso que ha sido, la verdad, bastante doloroso para mí. En primer lugar, es completamente cierto, obviamente, que estaba en la calle, fuera del horario permitido, asumí la culpa, puse mi cargo a disposición del Círculo y de la Asamblea de Portugalete por ello, pero esto después salió fuera de lo que estaba previsto y de los hechos ocurridos, porque se me denunció, pero a partir de ahí entró en funcionamiento la maquinaria que lleva controlando este pueblo todo el tiempo y usándolo en su beneficio, porque esto, simplemente que estuviera fuera de las horas, no era una noticia grave. Pero, claro, si exageramos los hechos, mentimos sobre algunos de ellos, pues difamamos a una persona y hacemos de algo que era una noticia breve, que era, efectivamente, se me había puesto una sanción por estar fuera de horario, pues hacemos algo mucho más grande. Y así ocurrió, con 3 días más tarde sale esta noticia en el correo, en la que dice textualmente que un concejal de Portugalete trata de huir de Archancha tras saltarse el toque de queda. Todo esto, según confirmaron fuentes oficiales del consistorio. Pues claro, esta noticia habla de unas cosas que no son así. Primero, huir de Archancha. No tengo ni idea por qué aparece Archancha en todo esto. Supongo que para darle más gravedad al asunto. Archancha no estuvo en ningún caso involucrada en ese suceso. Cuando se habla de que estaba con botellas en una bolsa, supongo que se quiere hablar de alcohol. Tampoco hay nada de alcohol, no hay ninguna sanción por alcohol, no hay nada de botellas. Pero claro, eso es destruir la imagen pública de alguien. Y es algo que se hace además de forma consciente. Pero claro, esto dice fuentes oficiales del consistorio, sin decir cuáles. Esta noticia no dice cuáles son esas fuentes, porque entre todas las cosas, primero, es una mentira lo que dicen, y segundo, podría ser incluso un delito por revelación de secretos. A partir de aquí, esta gente que controla el pueblo que comentaba antes, pues que no son solamente temas políticos, obviamente también son los medios, son agentes de todo tipo y son, como no, los palmeros. Salen en redes sociales y hacen una lapidación bastante clara de mi persona, en las que participa gente incluso del ayuntamiento que está puesta a dedo, pues, idiotas profesionales como Toni Cantó o otra gente como la secretaria del ayuntamiento, la secretaria del alcalde, que se dedican pues, a subir un poco lo que viene siendo esa efervescencia de lapidación hasta que se me va contra mi imagen pública y se me destruye públicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y es lo que quiero que quede muy claro. Y es un relato de hechos objetivos, que yo pago la multa y entonces recurro a las instancias judiciales, como debe hacerse, para que quede todo claro. Es un recorrido largo y costoso, y pese a que se amplía la denuncia por parte de las instancias municipales y se utilizan todos los medios a su disposición, en esta sentencia, que ha salido recientemente, se me da la razón. Se me da la razón y se condena al ayuntamiento. Es una sentencia firme en la que se declara nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno. Por un lado, se dice claramente que el hecho no es constitutivo de infracción alguna, que las manifestaciones de los agentes en los que se podía hablar de una desobediencia por mi parte, desobediencia, para nada huida, desobediencia por mi parte, no son claras, y además se condena a costas al ayuntamiento. Todo esto no hace más que darme la razón en todo lo que yo venía diciendo cuando salió esto a la luz y que después nadie tomó en consideración porque prefirieron hacer caso a una noticia sensacionalista que no era cierta. Ahora me pregunto, después de este relato de hechos, que son hechos objetivos, una sentencia firme, ahora me pregunto, ¿qué? ¿Los medios de comunicación van a rectificar con esa noticia, dedicando varias páginas con incluso mi foto? Lo dudo mucho. ¿Van a pedirme a alguien disculpas por todo lo ocurrido? También lo dudo. ¿Se van a disculpar quienes en redes aprovecharon para ir contra mí? Lo dudo, porque la verdad y los hechos da un poco igual en esos casos. Al final, esta gente que en redes hace una función de palmeros tiene muy clara cuál es su función, que es al final dirigir la opinión pública. Tristemente, además, en este ayuntamiento ya tenemos experiencias pasadas sobre que la gente que se opone a esta gente que controla el funcionamiento del ayuntamiento, pues sea difamada y sea dilapidada públicamente. Tenemos experiencia, ha ocurrido, como he dicho anteriormente,
Y tenemos hecho también otra sentencia anterior cuando el ex jefe de policía local se opuso también y tenía una actitud bastante beligerante contra el ayuntamiento. También tiene una sentencia a su favor en el que se condena al ayuntamiento por difamación. Es decir, no es la primera vez que ocurre, es un modus operandi bastante habitual y creo que esto cierra el capítulo, que es lo que yo pretendía con esta rueda de prensa y lo que pretendo, cierra el capítulo de los hechos ocurridos en aquel entonces, en los que deja claro, es una sentencia que es firme y que no es recurrible ya, que queda muy a las claras y dice en ella que no hubo ninguna infracción. Pues creo que cierra el capítulo de una forma que me da la razón en todo lo que comenté y, en este caso, condena al ayuntamiento tanto en los hechos como además a las costas. A lo que se refiere la sentencia es al tema de lo que es la multa. A lo que es la desaudiencia, es decir... Vale, ¿no has pensado en presentar una nueva denuncia por difamación contra los medios que publicaron? ¿Lo estás valorando? ¿O contra...? Lo estoy valorando. ¿O contra quien filtró? Claro, porque llegado a un juicio, un periodista no está obligado a revelar sus fuentes, pero llegado a un juicio, igual, para tratar de llegar más allá, a ver quién contó todo eso a la prensa. Lo estoy valorando, de hecho lo he consultado con el abogado que ha llevado de forma bastante brillante este procedimiento y el problema es que me ha dicho que normalmente cuando no se identifican las fuentes municipales, la fuente del consistorio, va a ser muy difícil conseguir una sentencia en la que se pueda identificar a esas personas. Es que por eso está tan bien hilado esta noticia en ese sentido. O sea, esta noticia lo único que quiere es difamar, su único objetivo. Y claro, cuando dicen que fuentes oficiales del consistorio, sin identificarlas, lo hace a sabiendas de lo que está haciendo. Y en cuanto a la denuncia contra en este caso el correo, lo digo claramente, además quién es el correo, yo les voy a dar la oportunidad de rectificar. Es decir, yo les voy a mandar luego una copia de la sentencia con una nota de prensa, una escueta nota de prensa en la que les doy la oportunidad de rectificar y espero que lo hagan si tuvieran una deontología profesional y una moral cierta sobre su funcionamiento de su trabajo. Y en caso de no hacerlo, me plantearé. Lo que pasa es que, como me ha dicho también mi abogado, es un proceso muy largo, muy costoso, que al final suele tardar entre 3 y 4 años y que pues, igual al final pues, no sé si me sale a cuenta o al final sería un desgaste personal mayor del que ya he tenido. ¿Qué pasó? Porque todo Portugalete leyó la noticia del correo, incluida yo. En realidad, ¿qué pasó? ¿Qué hacías en la calle en toque de queda? ¿A dónde ibas con botellas? Si es que hubo botellas. ¿Qué es lo que pasó? No hubo ningún tipo de botellas y ya lo dije, al final es que yo había estado viendo el partido en casa de unos amigos y salimos fuera de hora porque el partido acabó tarde y no teníamos ningún tipo de botella ni nada por el estilo y me encontré con un vecino tirando, cuando mis amigos ya además habían ido, me encontré con un vecino justo en el contenedor de abajo de la plaza cercana a mi casa y simplemente lo que hice yo fue irme para mi casa cuando vimos que había a lo lejos unas luces, porque dijimos, estamos fuera de hora, vámonos a irnos. Y no ocurrió nada más. Es decir, después, aparte de ese hecho, cuando viene la policía a identificarme, yo me identifico sin ningún lugar a dudas, no trato de huir de la Archancha, no está la Archancha en ningún momento, no hay botellas de alcohol, yo no tengo ninguna botella de alcohol, no habíamos estado en ese caso bebiendo, era un martes, un miércoles. O sea, no habíamos estado en ningún caso bebiendo y no teníamos ninguna... O sea, no había nada más allá. Lo que pasa es que, claro, al final, lo que comentaba antes, esa noticia por sí sola, la de que había estado fuera de las horas un concejal, no es una noticia potente, no es una noticia al final que cree una expectación o que cree este tipo de cosas. Pero en cambio, si a eso le sumas pues, una huida de la Archancha, le sumas unas botellas de alcohol, pues al final creas una noticia de la nada o de un hecho muy leve, creas una noticia muy grave que al final lo que hace es ir contra la imagen pública, porque además, sobre todo con el tema de la Archancha, es aumentar la gravedad, y con el tema del alcohol, creo que lo único que se busca con esto realmente es difamar o dañar la imagen pública, porque pese a que todos creo que nos tomamos una cerveza sin mayor problema, sobre todo los fines de semana, decir que alguien está con alcohol, al final da una imagen como que está haciendo litros en la calle cuando esto estaba prohibido. Entonces es un poco mezclar las cosas para dañar la imagen pública. Pero bueno, como he dicho anteriormente... Ni siquiera el vecino estaba tirando unas botellas en el contenedor o algo para que salgan botellas a relucir. No tengo ni idea de lo que estaba haciendo el vecino, la verdad. No, sí. O sea, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo el vecino, simplemente charlamos unos momentos. Sí.
Y vamos, que yo lo que tengo claro es que yo no tenía ningún tipo de botella, de hecho tenía materia orgánica en ese momento, o sea, no había nada por el estilo. Entonces, yo no sé lo que tenía otra persona. Y en los fundamentos del fallo, ¿qué es lo ¿por qué te da la razón? ¿Te da la razón porque no es constitutivo, porque, Sí, dice porque al igual que otras sanciones se están echando para atrás por el toque de queda o No, no? no, 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 esto va al fondo del asunto, no es un tema procesal en la que simplemente se dice que las sanciones no son sancionables por el tema de que el toque de queda era ilegal, sino lo que se dice es que deja bien clara que el hecho no es constitutivo de infracción alguna. Esto lo dice bien a las claras y además no hay ninguna desobediencia ni negativa de identificarse a los agentes y las manifestaciones de los agentes, incluso acerca de la ausencia de identificación de recurrente, no son claras. Esto lo deja claro la sentencia, que no es recurrible, y más con la imposición de costas a la parte de la administración, al ayuntamiento, que creo que deja también claro un poco el funcionamiento que ha tenido esto, porque si hubiera simplemente sido como el resto de multas que se archivan, se habría archivado, no habría llegado esto a un proceso judicial, simplemente se habría atendido a los recursos que se pusieron previamente en las instancias administrativas y no habría llegado a una sentencia judicial. Pero esta no, esta llegó a una sentencia judicial porque lo que hizo la Junta de Gobierno en este caso fue meter una sanción por desobediencia a los agentes, aplicando la ley Mordaza en este caso. A lo que yo obviamente estaba en desacuerdo y la sentencia me ha dado la razón diciendo que no hubo ningún tipo de infracción y que no hubo ningún tipo de cosa más allá. Esto es lo de siempre, no sé qué fue antes, si la gallina o el huevo, pero sale la noticia y después se hace una ampliación de la denuncia por parte de, en este caso, de los procedimientos municipales, en los cuales se habla de una desobediencia, cosa que por cierto no estaba en ninguno de los boletines de denuncia que se me hacen en el momento. Entonces, no sé qué ocurrió antes, no tengo suficientes argumentos para decirlo, pero lo que tengo claro es lo que dice la sentencia y al final, que es lo que hace es darme la razón y poner en tela de juicio además el funcionamiento, en este caso, de la Junta de Gobierno y del funcionamiento al final de todo este proceso, que ha sido básicamente un proceso destinado a dañar mi imagen personal.